Gracias. Gracias a Dios, hermanos, porque hemos visto las materias que vimos la última vez sobre la multiplicación de grupos familiares y los grupos familiares que llenan por medio de grupos familiares. Es decir, que cuando uno trabaja grupos familiares llena más iglesias, hace crecer una iglesia. Así que quisiera pues estar al corriente y que si es la 13, la clase 13 que vamos a ver hoy. Voy a pedirles que oremos a Dios. Ya después pongo el PowerPoint para que podamos comprender la clase de hoy. Oramos a Dios. Nuestro Padre que moras en los cielos, gracias porque nos regalas este momento para aprender, para conocer más de algunas ideas, algunos métodos, cómo trabajar, cómo ganar más almas para tu reino. Bendice a mis hermanos, hermanas que han de ver este video. Te suplico, Padre, con todo mi corazón, que tu gracia no falte en ellos, porque todos deseamos, como dijo tu Hijo Jesús, tú trabajas, Él trabaja y nosotros tenemos que trabajar. Permita que podamos no estacionarnos, sino seguir siendo personas que vayan de un lugar a otro como lo hizo Jesús. Él caminaba de aldeas en aldeas, de ciudades a ciudades, porque así debemos nosotros trabajar. Ayúdanos a que podamos tener esa capacidad y esa entrega total, que tu obra sea prioridad en nuestras vidas. Quedamos en tus manos, te suplicamos que nos dirijas y todo lo que hablemos, todo lo que se vea aquí, que sea de acuerdo a tu voluntad. Todo te lo pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Voy a proyectar la clase. Esto es algo muy importante, hermanos, que podamos nosotros observar, porque la iglesia sí necesita estas partes. Todo lo que hemos visto sobre grupos familiares, pues es muy importante que la vayamos viendo bien así despacio, porque eso queda más entendido, el concepto y las ideas que se van compartiendo. Hoy vamos a ver supervisando grupos familiares. Supongamos que ustedes ya tienen grupos familiares allí establecidas. Ustedes tienen que hacer una supervisión, ya sea el líder, ya sea un supervisor diferente del grupo, aparte del líder, pero es necesario que ustedes hagan esta parte. La administración es un aspecto esencial en los grupos familiares y es absolutamente necesaria. Quiere decir que si nosotros no supervisamos los trabajos que se hacen, pues sucede que el que está trabajando, si le echa ganas o no le echa ganas, no tiene mucho, así como pues nadie lo está viendo, así como cuando trabajamos literalmente en un trabajo. Si el patrón está presente, pues nosotros trabajamos como que ahí está el patrón, hay que agarrar la pala, hay que agarrar las cosas y trabajar. Pero si no, pues nos hacemos, como dice el dicho aquí en México, nos hacemos a la vista gorda y pues ahí la pasamos el día y no trabajamos. Lo mismo sucede en grupos familiares. Si nadie vigila, pues no va a pasar absolutamente nada, porque pues nadie lo está vigilando, nadie está checando. Por eso es importantísimo la supervisión, absolutamente necesaria. Pongo aquí rayándolo con más énfasis. Supervisión de grupos familiares. En un sentido general, un supervisor es alguien que supervisa el trabajo de otro. Es responsable de asegurarse de que el trabajo se haga bien y a tiempo. Si yo soy un supervisor, yo debo ver el líder, debo observar el líder, debo supervisar el líder si lo está haciendo bien y a tiempo el trabajo.
porque recordemos que en los grupos familiares también a veces sucede que los líderes son los impuntuales o algunos hermanos miembros que acompañan el líder, que apoyan el líder, son impuntuales y X cosa o no se prepara bien la dirección. Por eso está el supervisor que vea el grupo familiar para que todo esté bien, todo esté en orden y todo se haga bien y a tiempo. Estos supervisores no controlan, es decir, el líder es el líder. No podemos ir nosotros como supervisores, decir, mira líder, tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Más bien supervisan, no controlan y obligan a los líderes a hacer las cosas según su estilo. No, no van a hacer así como yo lo hago, como, como les diga, sino más bien solamente supervisar. Escuchen esto, más bien proveen consejería práctica para los líderes para que los grupos sean eficaces. Deberían de dar ellos ideas, algunos consejos prácticos para que el grupo siga creciendo, siga avanzando, se siga haciendo bien las cosas, pero no controlar. De nada serviría que, que el líder está presente y el supervisor está controlando. Tendrían problema, habría un choque. Así que el trabajo del supervisor es aconsejar cosas prácticas, cosas que se pueden realizar en el grupo familiar. La importancia de la supervisión. Sin importar cómo se utilicen los grupos familiares, es decir, la forma que ustedes quieran hacer, hay que considerar cómo van a ser supervisadas, cómo se va a supervisar esos grupos. En ese contexto particular donde se establece, si es en una ciudad o en un lugar rural, donde se establezcan los grupos familiares, uno tiene que considerar estas cosas. Sin importar dónde está, uno tiene que supervisar y tiene que buscar la manera y la forma más adecuada para que se lleve a cabo la supervisión. Y esto ayuda mucho para que crezcan los líderes, para que crezca el grupo familiar. Imagínense que ese supervisor sea un hermano muy humilde, muy capaz, muy inteligente, pues el líder va a ser de mucho apoyo porque en vez de ir a controlar, va a aconsejar, va a poner algunas ideas para que el grupo vaya avanzando, vaya creciendo. Así que la supervisión es muy importante en la vida de un grupo familiar. La coordinación, por ejemplo, aquí estoy poniendo, supongamos que la meta general de un ministerio particular de grupos familiares es evangelizar un pueblo entero o comenzar 3 iglesias nuevas. Si es un pueblo de 30,000, un ejemplo, pues ya tenemos que coordinarnos bien, los hermanos de grupos familiares, cuál debe ser nuestra meta general, qué queremos lograr. Generalmente necesitamos esto, si es evangelizar un pueblo de 10,000 o 8,000, depende del pueblo que ustedes establezcan el grupo familiar donde se establezca y comenzar 3 iglesias nuevas o comenzar algunas iglesias nuevas va a depender mucho, pero hay que coordinarse muy bien, hermanos. No tratar de trabajar solos, trabajar solo el líder, sino debe haber una coordinación, el supervisor, el líder y los que acompañan el líder, los comprometidos y también todo el grupo. Debe haber una buena coordinación. Esto es muy importante para que el grupo familiar siga creciendo y avanzando. Si los esfuerzos de los grupos familiares son coordinados, podrán dispersarse por todo el pueblo sin traslaparse. Es decir, pueden trabajar sin ningún estorbo porque están bien coordinados. Así que una investigación se hace para determinar diferentes áreas estratégicas donde se va a plantar el grupo familiar, donde se va a establecer y cada grupo trazará un círculo de responsabilidad alrededor de la área que alcanzará. Así que
no, si es de 8,000 habitantes, nosotros no vamos a ir por los 8,000 habitantes. Vamos a hacer una investigación y esa investigación vamos a tomar un lugar adecuado y también apropiado y lo rayamos en el mapa o no sé si tiene un mapa el lugar, lo rayan el cuadrito donde ustedes van a trabajar. No va a ser todo el que queremos evangelizar, ¿no? Más bien rayar, cuadrarlo y empezar a trabajar. Y eso se hace porque si no hacen un círculo donde van a trabajar, van a querer alcanzar todo. Entonces, cuando se abarca mucho, pues poco se alcanza. Es importante que agarremos poco para tener fruto, para tener este crecimiento en el grupo familiar. Hay muchos hermanos que se emocionan en el trabajo y empiezan a trabajar donde sea, agarrarse donde sea y se meten donde sea. Pero si nosotros somos coordinados, vamos a hacer un círculo. Aquí no pasamos, vamos a predicar aquí, vamos a evangelizar aquí, vamos a estar en esta área 1 año, 8 meses, ya después vamos haciendo más grande el círculo. Pero hay que coordinarse muy bien, hay que planear muy bien para que no pase esto de lo que estoy diciendo. Dirección. Cada líder de grupo familiar tiene a alguien a quien puede acudir con preguntas, problemas y preguntas. Porque sucede esto, hermanos, cuando en un grupo familiar vienen hermanos que tienen problemas o tienen dificultades, pues el líder debe tener la capacidad, la, pues esa sabiduría para poder resolver. Y también por eso está también el supervisor. El supervisor debe tener un poco más de capacidad, debe dominar un poco más los grupos familiares, las ideas que se tienen que hacer en el grupo familiar, todo lo que se va a realizar. El supervisor debe tener esa idea para que cualquier cosa que el líder no pueda hacer, pueda ayudar también de esa manera. De líderes con más experiencia. En todos casos, amados, hay líderes con más experiencia, hay quienes conocen más que nosotros, saben más que nosotros, o tienen más conocimiento de lo que es el trabajo. Y esos líderes tenemos que preguntarles, acudir a ellos, pedir algunos consejos o que nos ayuden a visualizar, a ampliar más nuestra visión para que podamos trabajar bien. Pero hay que empezar a encontrar personas de este tipo, que nos dé dirección, que nos dé que nos abra la visión y que nos muestre cómo vamos a trabajar, porque hay quienes tienen una experiencia muy amplia y saben bien el trabajo. Entonces, los que van iniciando a trabajar de líderes de supervisión, pues necesitan también conocer un poco de grupos familiares. Así que tengan un conocimiento amplio para apoyar el líder. En vez de que cada líder esté luchando con problemas o preguntas a solas, pueden compartirlas con otros y recibir ayuda y consejos. Es decir, que no solo el líder puede resolver todo el problema del grupo familiar o las preguntas o problemas, sino hay que compartir con otros hermanos que tienen la capacidad para poder ayudar a otros, para que te ayuden en resolver sus problemas y puedan crecer también. Pedir ayuda y consejos, no solamente hay que acudir al líder, el líder que está principal, sino todos los que apoyan deben de apoyar de esa manera, aconsejar y ayudar. Uno de los aspectos más importantes de la supervisión es que provea el cuidado y nutrición. ¿Qué sería el cuidado? El cuidado y nutrición. El cuidado es cuando una persona viene por primera vez, uno tiene que ir a visitar, orar por ellos, hablar por teléfono. Son mucho, el cuidado de un líder es mucho. Y también los hermanos deben de apoyar en esta parte. Y nutrición.
Nutrir sería hablar de la palabra, saber dar temas adecuados. Los temas que se pueden considerar para compartir en grupos familiares serían más de evangelístico, más de vida cristiana, y muchos hermanos pueden entender con más facilidad cuando se le habla del evangelio. Dice, para los líderes de grupos familiares necesitan entonces hacer este trabajo, cuidado y nutrición, que nutran bien, que sepan bien cómo es el trabajo. Yo les comentaba la vez pasada que ya a veces hay temas en series que nosotros podemos compartir para que no, salgamos de ideas, sino que llevemos al grupo a nutrir bien. Una manera práctica para lograr esto es crear un grupo de líderes. Esto no es algo fácil, pero sí se puede crear un grupo de líderes donde el hermano, la hermana ya predican, la hermana y el hermano ya dirigen, el hermano y la hermana ya visitan. Así que ya tienes un montón de líderes de 6, de 5. Entonces ya puedes tú hacer esto, en los cuales los líderes se juntan para ser ministrados. Así que el pastor o el líder capacita a sus ayudantes, a los que están con él, y para aprender el uno al otro. De repente, hermanos, ya sabemos hacer las cosas, pero alguien nos puede apoyar, nos puede ayudar. Hermano, no estuvo bien lo que hizo, o no deberíamos decir esto. Todo esto sería de mucha ayuda para el líder si todos aportan del uno al otro. Porque todos sabemos, todos tenemos conocimiento, todos visualizamos, todos observamos. Así que hay que aprender de uno al otro. Rendir cuentas. En la supervisión, imagínense que el supervisor llega el domingo, que ya es el grupo familiar. Yo tengo que rendir cuentas como líder al supervisor. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo para que crezca? ¿O qué está pasando? Dice, los líderes de los grupos familiares a alguien o a quien le rindan cuentas para lograr estas metas generales. Es decir, si yo quiero alcanzar un pueblo, debo de hacer un círculo, ya dijimos, pero debo de dar cuenta si estoy logrando el objetivo o la meta de ese círculo que hice. Es muy importante esto, estamos rindiendo cuentas al supervisor. Si es necesario, las metas de cada grupo se pueden evaluar y ajustar periódicamente. Cada 3 meses, cada 6 meses, se pueden ajustar lo que es las metas. El objetivo no, el objetivo está, pero las metas también hay que checar bien, ajustarlo, para que se logren. Imagínense ustedes, nosotros queremos alcanzar 20 personas en 6 meses, pero ven ustedes que es muy difícil alcanzar 20 personas, pues tienen que ajustar sus metas para que, para que se pueda hacer esto. Pero esto lo hace el supervisor. Con el líder pregunta cómo va creciendo el grupo, cómo van manejando. Si tienen algún detalle, pues el mismo supervisor es quien evalúa y quien ayuda a ajustar bien las metas. Espero que esto se entienda bien para que ustedes puedan realizar en sus grupos. En vez de esperar que las cosas sucedan, un líder que rinde cuentas se esforzará a ayudar a su grupo a lograr lo que Dios ha puesto por delante como meta. Si estoy pendiente que me van a venir a evaluar, me van a venir a ver para ver cómo voy trabajando, pues voy a esperar que las cosas sucedan. Dice, un líder que rinde cuentas se esforzará. Si yo rindo cuentas, pues me voy a esforzar. Y si no rindo cuentas, pues pasa meses y meses o años. Y como no rindo cuentas, pues no echo ganas, no me preocupo si crece o no crece, no gano almas, si gano o no gano. En fin, pues no estoy rindiendo cuentas. Pero si yo
rindo cuentas, yo me voy a esforzar. Esto hacemos aquí en el trabajo de misioneros. Le echamos muchas ganas porque sabemos que vamos a rendir cuentas. ¿Qué hicimos en el mes? ¿Cuántos temas predicamos? ¿Cuántas visitas hicimos? ¿Cuántas almas visitamos? ¿Cuántas almas le hablamos de Dios? Entonces nos dan una hoja para llenar y esto es muy importante para que ustedes lo hagan en sus vidas y en la vida de los grupos familiares. La integridad. Una de las ventajas de establecer grupos familiares es que los nuevos creyentes son discipulados. Y en la iglesia no pasa eso. En la iglesia llegan los nuevos, le enseñamos a cantar, le enseñamos pues a comer en unidad, pero nunca discipulamos. Casi la mayoría de las iglesias son pocos los que tienen un plan de discipulado para que las iglesias, los nuevos creyentes, crezcan. Así que los grupos familiares tienen esta ventaja, que los nuevos creyentes son discipulados y que se desarrollan nuevos líderes dentro del grupo. Eso ya lo hablamos en las clases anteriores, que dentro de los grupos familiares, cuando se discipulan, pues lógico, van a dar frutos y va a haber más líderes dentro del grupo familiar. Y esto es algo maravilloso, hermanos, porque vamos a ver resultados sorprendentes. Imagínense que tienen 3 discípulos después de 6 meses. En un año tienen otros 3, son 6. Pero en un año ya debe haber 2 líderes o un líder. Es una gran ventaja, porque de allí ustedes se pueden deslindar como líderes, ya pueden dejar el líder que ya está surgiendo. Y esto es lo que venimos hablando para que no falle y sea eficaz el trabajo de grupos familiares. Es posible para un grupo familiar desviarse y comenzar a malinterpretar o no aplicar bien las escrituras. Una estructura supervisora puede proveer el chequeo. Es decir, es lo que venimos diciendo, que si alguien está supervisando, no va a desviarse el grupo familiar o tener otros objetivos que no son, sino más bien está el supervisor diciendo, no, no van bien, vénganse para acá, sino que vuelve a retomar sus metas. Así que es muy importante. Dice aquí que se necesita en cualquier grupo para que las exageraciones, los extremos y aún la herejía no lleguen a ser problemas. Porque puede entrar en grupos familiares estos puntos de exageraciones, de ir a un extremo, de herejías, doctrinas que no son adecuadas para el cristianismo o no son muy bien vistas en la doctrina de la iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso está la supervisión. Supervisan cómo van, qué hacen, qué no hacen y cómo aconsejarlos. Esto es el trabajo del supervisor. Un grupo dejado solo puede acabar con una interpretación y enseñanza errónea de la palabra de Dios. Si lo dejamos a un líder que tiene 2 años de crecimiento y lo dejamos a que haga las cosas y pasa un año y nosotros le preguntamos, ¿cómo te va? Pues la verdad es que puede estar desviándose en una interpretación, puede estar enseñando otras cosas que no es, pero si el supervisor cada mes, cada 15 días está al tanto, va a ser de mucha bendición, porque no va a pasar estas cosas, no va a suceder estas cosas, sino que cuando vea el supervisor que está pasando, vuelve a enderezar el líder, a decirle las cosas, a aconsejarle y a agarrar la dirección correcta. Estructuras supervisoras. Cada líder necesita un mentor, alguien que lo ayude, quien trabajará con él en todas las áreas de su ministerio, en todas, sea emocional, espiritual, físico, todo. El mentor debe ayudar a coordinar las actividades del ministerio con otros grupos, proporcionando instrucción y sugerencias prácticas. Mantener a los líderes responsables con las tareas. Escuchen bien esta parte. Mantener a los líderes responsables con las tareas y metas del grupo. Porque imagínense que el supervisor no le diga nada al líder, recuerda que tienes esta meta,
de 6 personas a 6 meses o 4 personas a 6 meses y ya pasó 4 meses y no has logrado. Hay que decirle, mantener a esa meta el líder, pero es el supervisor quien le ayuda el líder a echarle ganas, a empujarse más. Y observar la enseñanza y el desarrollo espiritual del líder y los miembros del grupo. Cómo, qué se está enseñando, están creciendo espiritualmente y cuántos miembros hay, cuántos simpatizantes hay en ese grupo. Todo esto el supervisor va a observar. Hasta ahí tenemos una hoja aquí en México donde escribimos nosotros cuántos miembros llegaron esta vez, cuántos simpatizantes, cuántos invitados, cuántos niños. Tenemos una hoja donde llenamos para que nos haga más fácil el trabajo, se nos hace más fácil el trabajo de ese modo. Así que también el supervisor debe de ayudar de esa forma al líder, entregándole esos materiales, apoyando de una manera para que haga mejor su trabajo. Es el trabajo que va a hacer el supervisor, es la estructura. Coordinador. El rol del coordinador, si no es un supervisor, viene otro, un coordinador, es principalmente guiar y enseñarles a los líderes de grupos familiares. Problemas en el grupo. El coordinador se reúne con los líderes regularmente, quizá una vez por semana o por mes. Va a depender el tiempo, hermanos. Si el líder de grupo familiar tiene tiempo, sería mucho mejor una vez por semana. Y si no tiene mucho tiempo, tiene que dedicar una vez en el mes para sentarse con el coordinador, con el supervisor o con el pastor. Durante estas reuniones, los líderes están libres para hacer preguntas. Los líderes están libres para hacer preguntas, discutir problemas y aprender de las experiencias de otros en sus experiencias en los grupos familiares. Es importante si ya se tiene 2, 3, que se junten los 3 líderes de cada grupo familiar y los acompañantes para hacer esta discusión, para ver cómo solucionar algunos problemas que surgen en grupos familiares. Esto es claro, no es muy complicado para comprender. Crecimiento espiritual y crecimiento espiritual personal. El coordinador debe esforzarse a pasar tiempo individualmente con los líderes. Si no pasamos tiempo con los líderes, atendiendo los grupos familiares, la verdad es que no va a pasar nada, porque esto va a ser de mucha bendición que el supervisor o el coordinador o el pastor pase tiempo con el líder que está trabajando en un grupo familiar y también con sus familias, junto con su familia. Ese puede ser de mucha bendición, porque ahí va a surgir varias cosas para que él se empuje más, para conocerles mejor y comprender mejor lo que está pasando en sus vidas. Esto ayuda al líder, mucha ayuda para el líder si el supervisor es bueno para acercarse con ellos, convivir con ellos. Esto es muy importante. El desarrollo de líderes, aprendiz. Una de las áreas de ministerio más difícil para el líder será el desarrollo de su líder aprendiz. Esto no es nada fácil, hermanos, porque así como soy yo, de entregado, de responsable, de comprometido, de buscar todas las formas para trabajar, también el líder aprendiz debe de crecer, debe de desarrollarse. Y esto es difícil. Por eso pongo aquí una de las áreas del ministerio más difícil para el desarrollo de su líder aprendiz. Qué bonito sería que digan, pues gracias a Dios, nuestro hermano Ricardo ya tiene un líder aprendiz y ese líder es como él, comprometido, de responsable, de fiel, de entregado, que digan todo así, qué bendición sería, ¿no? Porque entonces nuestro trabajo está bien hecho. 1, en 2 años, 3 años, 4 años, 2, 3, 4 personas que tenemos como líder aprendiz sería de mucha bendición. Esto es difícil, pero es de mucha bendición cuando se logra. El coordinador puede compartir maneras prácticas en las cuales el desarrollo de líderes aprendiz en grupos familiares
previas. Bueno, esto no es de, pues el coordinador o el supervisor o el pastor pueden hacer este trabajo de compartir maneras prácticas, cómo se pueden hacer para llevar a cabo los grupos familiares. Y esto ustedes ya tienen las clases anteriores, hay algunas cosas que ustedes pueden agarrar para cosas prácticas, para ayudar al grupo a crecer, a avanzar. La planeación y la responsabilidad. El coordinador es responsable de ayudar a los líderes a desarrollar metas y planes. Bueno, esto es como el supervisor. El coordinador también les ayuda a desarrollar un plan para la multiplicación, cómo van a multiplicar, cómo lo van a hacer, aunque ya vimos nosotros la multiplicación, cómo se debe de multiplicar, pero el coordinador debe también ayudar al líder a hacer este movimiento. Cada líder de grupo familiar debe tener planes individuales para el desarrollo espiritual de cada miembro del grupo. Es decir, que si el hermano no sabe orar, tengo que tener un plan para enseñarle a orar. Si no sabe leer la Biblia, no sabe buscar textos, yo debo tener un plan para enseñarle a buscar los textos, a que se esmere un poco la persona y que conozca cómo se maneja la Biblia. Y esto, todos los planes, el líder debe tener eso. Cada líder del grupo familiar debe tener planes individuales de cada persona que llega, porque son diferentes. Unos ya saben orar, otros no saben orar, unos no saben qué es el cristianismo, no saben qué es el evangelio. Por eso es importante tener planes individuales. Habilidades ministeriales prácticas. El coordinador debe proveer también un entrenamiento continuo. Es decir, estar ayudando al líder que está enfrente del grupo familiar a crecer, entrenar todas las semanas o cada mes, pero es importante que haga este trabajo, entrenar continuamente para seguir equipándoles hacia un ministerio exitoso. Si no se equipan estos, estos líderes, va a estar muy difícil que trabajen bien. Si no se entrenan, va a estar muy difícil que trabajen bien. Yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela misionera, nos mandaban a hacer prácticas en una casa del lugar donde vivíamos y ayudábamos a la persona y ya llegábamos a la escuela, compartíamos nuestras experiencias, cómo nos había ido, pero alguien nos entrenaba, alguien nos decía, Quique, no hiciste bien esto, o Quique, no hiciste bien las cosas, o hiciste muy bien esto, pero alguien está diciéndonos continuamente que está bien, que no está bien. A veces, a veces cae mal como humanos que nos estén diciendo que no estamos haciendo bien, pero a veces no estamos haciendo bien y no queremos que nos digan. Pero es importante, hermanos, que alguien nos entrene. Un entrenador tiene el derecho de decir las cosas cuando estás haciendo bien y cuando estás haciendo mal. Así es como se va ayudando a las personas para que hagan las cosas muy bien y sean eficaces en sus trabajos. Animando, es una buena idea para el coordinador visitar de vez en cuando a los grupos familiares. Más bien, en vez de vez en cuando, debería ser cada vez que pueda, es decir, cada semana, cada mes, si lo puede hacer. Y debe tener un entendimiento claro de lo que se está enseñando en los grupos familiares, qué temas se están dando temas doctrinales y son nuevos las personas. Él debe tener esa idea, no, hermanos, debemos de dar temas más evangelísticos, más que hablen más de Jesús, no que hablen de las creencias, de las profecías, de la venida de Jesús, cómo va a descender. Entonces necesitamos nosotros enseñarle a la gente cosas prácticas que entiendan bien. El coordinador debe mantener un registro de cuántos miembros hay en cada grupo, cuántos visitantes llegan, dónde se reúnen el grupo y cualquier problema no resuelto de los líderes están confrontando actualmente. Es decir,
el coordinador o el supervisor, porque a veces no hay tantos hermanos para poner cada área, pero supongamos que el coordinador, solo hay coordinador, pues le vamos a decir, hermanos, aquí tenemos tantos miembros, tenemos tantos visitantes, tenemos estos problemas. Y estos problemas, estos visitantes, otros estarán trabajando de una manera, hermanos, que estén orando, estén ayudando al líder de cómo hacer que salga esos problemas. Porque es lo que pongo aquí. Y cualquier problema no resuelto que los líderes están confrontando actualmente, el coordinador debe estar muy al tanto para apoyarlo. Orando. Esta es la parte que quería pronunciar. El coordinador tiene que pasar tiempo en oración con los líderes y también orar por ellos durante su tiempo personal de oración. Es decir, si yo soy el coordinador y el hermano Mario es el líder, yo voy a estar orando por el hermano Mario. Señor, te pido que bendigas a Mario, que le eche muchas ganas y que tenga todo el ánimo, la fuerza, la entrega, orando por él, porque pues yo soy el coordinador. Y pues así, hermanos, así se hace el trabajo de coordinación, supervisando, animando, aconsejando, y todo esto crece mucho un grupo familiar cuando todo esto se lleva a cabo. Así que el trabajo del coordinador es pasar tiempo en oración con los líderes. Y si no puede, orar solo ahí en su casa, pero orar por el líder. Debe estar buscando siempre maneras para ayudarles a los líderes. Imagínense que yo soy el coordinador y el líder sabe más que yo debería de aprender maneras, formas para poder apoyar al líder, para que crezca, para que avance, para que se anime. Dice, para que sus grupos familiares sean exitosos y para que estén creciendo en madurez. Entonces, yo como coordinador, como supervisor, como pastor, debo de ayudar a mi líder que está enfrente de un grupo familiar. Debo de buscar maneras para que ellos crezcan. Debido a la cantidad significativa de tiempo y energía que el coordinador debe dedicar al cuidado y desarrollo de cada líder, no debe ser responsable por más de 4 o 5 grupos, porque también sucede que hay coordinadores que tienen 8 o 9 grupos, entonces no debe ser. Entre menos sería mejor la coordinación, 2, 3, 4, 5 máximo, para que coordine bien, porque, por ejemplo, si fuera cuatro grupos que coordina el que es coordinador, pues va a ir uno cada semana. Si es 5, pues va a tener que hacer su plan para visitar los 5 grupos en el mes. Entonces necesita no abarcar mucho para que pueda coordinar muy bien. No estamos hablando del líder. El líder tiene que estar todos los días en su grupo. El coordinador es el que va a estar una vez al mes o 2 veces al mes en su grupo del líder. Supervisor. El rol del supervisor es diferente que el coordinador, principalmente por el hecho de que un supervisor no se relaciona directamente con los líderes. Escuchen bien esta parte porque es importante. De líderes de grupos familiares, él trabaja principalmente con los coordinadores. Es decir, si ya crece bastante los grupos familiares, pues el supervisor tiene que trabajar con los coordinadores. Y los coordinadores trabajan con los líderes. Y los líderes trabajan con el grupo familiar. Eso es muy lógico. Pero esto es el trabajo del supervisor. El coordinador es el que está más cerca de los líderes. Y los supervisores están más cerca de los coordinadores. Lo mismo nos pasa a nosotros, como no hay tantos, entonces nosotros como pastores, yo soy el que superviso, soy el que estoy más tiempo con el líder del grupo familiar, el que maneja el grupo. Entonces, yo soy el que me responsabilizo en esa parte. Pero si hubiese 4, 5, 6, 7 grupos, el líder de coordinador debe estar más cerca con los líderes. Si ya hay 8, supongamos que vamos a partir 2, debe haber un supervisor para que el supervisor esté más al tanto con los coordinadores. Esto cuando entendemos con claridad, empezamos a trabajar con más facilidad.
Aquí ponemos algo de ejemplo. Aquí pongo aquí coordinador, vigila los grupos familiares. Ahí coordinan los coordinadores, son 3, 3, 3. Y el supervisor, pues, ayuda a los coordinadores. Es lo que les decía hace rato, para que ustedes vean esto. Si aquí hay 2 coordinadores, yo nomás mentalicé 2. Tengo 6 grupos familiares y tengo 2 coordinadores. Y estos 2 coordinadores coordinan 3 grupos, pero tengo solamente un supervisor. Y el supervisor solo tiene 2 coordinadores para apoyarlo, estar constantemente buscando maneras para que el coordinador sepa más y el coordinador también buscando maneras para que los líderes estén más al tanto al grupo familiar. Esto es el ejemplo de la imagen que tengo en mente para exponerles, hermanos. El supervisor es un mentor para los coordinadores de la misma manera que los coordinadores son mentores para los líderes. Así que esto se da a entender muy bien, queda bien entendido que el supervisor ayuda al coordinador y el coordinador ayuda a los líderes. Bendito Dios, hermanos, que espero que esta clase, los que pueden ver con calma, ustedes pueden pausar la clase, pueden leer con más calma. Ustedes van a entender cuando entiendan este concepto, ustedes van a hacer muy bien. Aunque no tengan supervisor, aunque no tengan coordinadores, no necesitan poner estos nombres de coordinador, de supervisor. Puede ser usted el pastor y hacer todo este trabajo que estoy diciendo. El supervisor debe reunirse con los coordinadores regularmente, no menos de una vez por mes. Así que si ya hace cada 6 meses, no funciona. Necesita reunirse cada 15 días, cada mes. Durante la reunión, los coordinadores pueden hacer reportes sobre el progreso y las actividades de cada grupo familiar. Entonces necesitamos que los coordinadores hagan un reporte al pastor, al supervisor, y que tengan todo un conocimiento. Esto es el trabajo que se hace en grupos familiares con estos líderes. Cuando hay problemas en los grupos, en la vida de un coordinador, el supervisor siempre está dispuesto a escuchar, orar y aconsejar. Ya sea el líder, sea el grupo, el coordinador debe estar dispuesto a escuchar, orar y aconsejar. Debe mantener un tiempo regular para orar por todos los coordinadores, además de disponer del tiempo para cualquier necesidad urgente dentro de los grupos. Muchas veces queremos nosotros, ya tengo el tema, estudié 3 horas, ya tengo hecho, pero no he orado ni 10 minutos con mis líderes o por mis líderes. Entonces es necesario la oración, estar orando por los líderes, orando por el grupo familiar. Y pues lógico que también es bueno que se capacite uno muy bien y haga bien el trabajo en cuanto al tema, pero también la oración es importante. Pido mucho que hagan esto, un tiempo de oración, pero que sea regular. Algunas iglesias con grupos familiares escogen juntarse físicamente a todos los grupos regularmente, quizá una vez por mes, para adoración, compañerismo y enseñanza. Pues esto es bueno que se realice también. Si ustedes tienen 4 grupos, como lo hacía en PIC, yo tenía 4 grupos, yo le decía a los hermanos de los líderes, hermanos, yo los quiero juntar el fin de mes, todos los grupos que se concentren en la iglesia y vamos a hacer todos estos trabajos. Quizá dice aquí, para adoración cantamos, hacemos un culto para que todos los grupos estén, convivimos y pues hay enseñanza. Y esto nos ayuda mucho a fortalecer la vida de los nuevos creyentes, los nuevos integrantes de cada grupo familiar. Y ahí se conocen allí más, con más hermanos. La segunda parte lo vamos a seguir viendo hasta que termine 1 hora y media. Organización física de grupos familiares. La lección 6 de grupos familiares, filosofía de ministerio de grupos familiares, se presentó varios modelos diferentes que se pueden emplear en un grupo familiar. Ya vimos cómo podemos hacer
unas iglesias pueden tener grupos familiares, hacer grupos familiares, y aunque no sean iglesias, un grupo de personas pueden hacer grupos familiares y varias formas vimos cuando hablamos de la filosofía del ministerio de grupos familiares. Así que espero que ustedes puedan tener también en la página, está esto de la filosofía de grupos familiares. Aquí tengo nomás dos modelitos. Grupos familiares que comienzan en una iglesia tradicional. Vimos esto, nuevos grupos, que es de grupos familiares o células. La puse aquí, células o grupos familiares. Dirigen a la iglesia. Todos los grupos familiares se dirigen a la iglesia. Esto es muy bonito, ¿no? Porque pues tenemos grupos familiares y todos los grupos familiares piensan que hay que ayudar a la iglesia a crecer. Entonces, dijimos que no es para dividir la iglesia, sino es para ayudar a crecer la iglesia. La dos es la iglesia tradicional, que está la iglesia que ayuda también a los grupos familiares, se dirigen a los grupos familiares, pero también apoyan a otra iglesia, es decir, iglesia tradicional con grupos familiares. Esto es muy bueno que ustedes como iglesia que ya están establecidas puedan ustedes trabajar con grupos familiares y trabajar con hermanos que ya tienen conocimiento. Nos ayuda a crecer. Entonces, una iglesia existente comienza a usar grupos familiares. Si ya está la iglesia, pueden usar grupos familiares. Dice grupos familiares que comienzan con una iglesia tradicional. Entonces, una iglesia que ya tiene años, 20, 30 años, y quiera también trabajar, también se puede. Una iglesia más reciente también se puede. Pero que la intención de grupos familiares sea que crezca la iglesia madre, no que se divida, que quede claro esta parte. Grupos familiares que comienzan una iglesia. Bueno, esto lo vimos también en el ministerio, la filosofía del ministerio de grupos familiares. Hablábamos de nuevos grupos que dirigen a una iglesia nueva, es decir, una iglesia que no tiene todavía templos, no tiene, no tiene lugar para adorar a Dios, pero pues piensan celebrar porque ya tienen varios grupos. Y esto, y esto también lo pueden hacer, hermanos. No necesitan tener una iglesia, un templo. Ah, es que yo no tengo templo para llevar a los hermanos a un grupo. No, pueden ustedes hacer grupos familiares y después celebrar un culto cada 3 meses, cada 2 meses, si ya tienen varias personas. Esto es un consejo que puedo darles. Varios grupos familiares crecen, se multiplican y alimentan iglesias existentes locales. Grupos familiares independientes alimentan iglesias tradicionales. Qué bonito eso, porque cuando hay grupos familiares independientes, es decir, que no dependen de una iglesia, pero que de esa iglesia que donde estoy yo, un ejemplo, sino que apoyan a esa iglesia que crezca, estos grupos. Entonces, grupos independientes alimentan iglesias tradicionales. Así que si el objetivo es que crezca la iglesia sin ninguna malicia, es bueno que grupos familiares hagan su trabajo para ayudar a iglesias. Si ustedes dicen, no, la iglesia de donde yo voy, me queda lejos, no voy, pero voy a hacer un grupo familiar aquí en mi casa y los que van a llegar aquí los voy a llevar a esta iglesia. Eso lo pueden hacer, hermanos. No es un requisito que los grupos familiares directamente comiencen nuevas iglesias. Así que no se preocupen en esto. Pueden ser más estratégicos al edificar y fortalecer las iglesias locales. Es decir, que si nosotros usamos los grupos familiares para fortalecer, para hacer crecer las iglesias, es mucho mejor. Los grupos familiares se inician independientemente de las iglesias existentes. Bueno, esto ya hablamos ahorita. Cuando nuevas gentes entran en los grupos, se les anima a comenzar a asistir a una iglesia. Ese es el trabajo de nosotros como líderes de grupos familiares. Hermanos, les invitamos a que vayan al culto que vamos a tener tal fecha, tal día, de gratitud o de boda, del culto que sea, hermanos, que tengamos evangelístico. Invitamos a los nuevos integrantes de cada grupo familiar para que vayan a la iglesia local. A menudo continuarán siendo parte del grupo familiar, es decir, nunca dejan de ser parte del grupo, sino que van al culto, pero van al grupo familiar y también asisten a la iglesia.
Aplicación para su ministerio de grupos familiares. Los títulos que se emplean para cada persona de una estructura supervisora, tales como coordinador y supervisor, no son importantes. Vuelvo a repetir aquí, hermanos, es que tienen que llamar supervisor, tienen que llamar coordinador, tienen que llamar palabra, no. El punto aquí es que se haga el trabajo, que se supervise, que se ayude, que se aconseje para que hagan las cosas bien. La cosa más importante es que haya gente quien ejecute las funciones, no tanto el nombre. Estas son las personas que se necesitan para ayudar a los grupos familiares que cumplan con las metas que Dios ha establecido o que ellos mismos han establecido para, para llevar a cabo. Que Dios nos ayude a que todos tengamos ese entendimiento y ser estas personas que hagan las funciones y no que solamente tengan un nombramiento de supervisor o coordinador o lo que sea, sino que se hagan las funciones de sus trabajos. Es importante comprender que una estructura supervisora no se necesita para controlar. Bueno, eso ya lo vimos hace rato, que no es para controlar. Una vez de controlar los grupos, cada líder en la jerarquía de la organización debe estar haciendo todo lo posible para equipar, capacitar y lanzar. Si todo esto, el trabajo de las personas de líderes deben equipar, capacitar y lanzar. Es decir, ya empezar a darles responsabilidad, como les decía las clases pasadas, darles responsabilidad, lanzar, para que ellos tengan confianza y puedan ya pararse en un grupo o también llevar a un grupo a su cargo. En la obediencia fiel de las personas de Dios, de entregarse para ser usados por Él en sus vidas, tiempo y habilidades mientras ministran en y por medio de los grupos familiares. Deben ser yo creo que debe ser el punto principal, obedecer, obedecer fielmente a Dios, entregarse para ser usados por Él. Porque si no estamos dispuestos a obedecer, a que Dios nos use, pues no tendría mucho sentido. Así que debemos de poner todas nuestras habilidades para que haya un crecimiento fuerte en mi grupo familiar o en sus grupos de ustedes. Preguntas para considerar. ¿Por qué no dejar que los grupos familiares hacer lo que quieren? Que se puede meterse doctrinas o herejía o desviarse. Por eso está el coordinador o el revisor, para que no estés tu pastor que se pueda hacer. ¿Cuáles son las ventajas de tener un supervisor, tener un líder revisado? Y tiene muchas ventajas que trabajar nomás así al aire. Yo creo que tiene muchas ventajas de tener un personas para que nos evalúen, para que nos supervisen, para que nos apoyen, porque no solamente de apoyo. Serían dos preguntas. No sé aquí, hermanos. Aquí yo para que ustedes puedan, si está allí alguna pregunta, hermanos, los que están ahí, alguna duda, ustedes van a tener el material, pero igual, si hay alguna duda de lo que es los trabajos de los supervisores, coordinadores y líderes, que son los que más se enfatiza aquí, en esta parte. Aquí yo hago la pregunta, ¿por qué no dejar los grupos familiares hacer lo que quieran? Porque se pueden desviar, pueden meterse otras ideas en el grupo y no la doctrina de la iglesia o no la creencia, otras cosas.
¿Cuáles son las ventajas? Mejor tener una, tiene las ventajas sería este, recibir apoyo de otros, y las ventajas también puede ser que me iluminen en el momento que no, como que no veo yo claro. Esto es lo que... ¿Algún hermano quiera opinar? Buenas tardes, hermano Paz. Paz, mi hermanita. Solamente quiero decir que está muy claro y muy preciso todo lo que usted acaba de explicar, que es necesario rendir cuentas y decir lo que estamos haciendo y que es para el bien del grupo familiar y de los líderes del grupo familiar. Me gusta mucho la materia y estoy intentando con algunos hermanos de evangelismo abrir una célula familiar. Así que estoy escuchando con mucha atención esta clase, que es justito para eso. Eh, Hasta ahora es claro, es mucho trabajo y hay que tener mucha precisión. Bueno, que el Señor nos ayude para hacerlo. Sí, sí, hermanita, es mucho, pues es que el trabajo de grupos familiares parece que es fácil para muchos, pero sí es difícil. Pero lo difícil, pues es cuando da resultado, cuando tú lo llevas a cabo todo. Espero que los que puedan ver el video, pues consideren bien todos estos puntos y pueden llevar a cabo. Gracias, hermana, por su participación. Adelantar un poquito, espero que quede comprendido, porque esto es muy importante. En tus propias palabras, ¿cuáles son las funciones administrativas que se deben tener en cualquier ministerio de grupos familiares? Bueno, no quiero abordar mucho ahí. Si usted está actualmente involucrado en un ministerio de grupos familiares o en trabajo de grupos familiares y no hay nadie todavía cumpliendo el rol de coordinador, ¿a quién podría usted hablarle acerca de ser coordinador? Y si no la tienen en el grupo familiar, pues no se preocupen. Y cuando lo tengan, ya tengan uno y quieren tener un coordinador, muy bien también. No es problema que ustedes tengan un coordinador y un líder, porque eso ayuda mucho el coordinador. Yo lo hice con un diácono en la iglesia en Nayarit y él tiene toda la capacidad. Estoy seguro que tiene más capacidad que yo, porque tiene una educación más avanzada en cuanto a la teoría, y la práctica también lo hace muy bien. Entonces, yo era su coordinador, le decía, hermano, ¿cómo lo estoy haciendo, hermano? Excelente, hermano. Algunas cosas que puedo apoyar, pero lógico que si pueden tener, aunque sea un líder, puede tener un coordinador, no importa. ¿A quién podría usted hablarle acerca de ser coordinador? El que esté más apto, el que sea más comprometido, más responsable, pues todo lo que involucra esto. ¿Estaría dispuesto a cumplir este rol en algún punto futuro? Claro que sí, o algún momento que tenga el grupo. Yo, si me dicen, hermano Enrique, usted no va a ser líder de un grupo familiar porque yo tengo 4 líderes, ¿no? Usted va a ser mi coordinador. Ok, pues, nomás visito y apoyo, animo a los hermanos de cada grupo. Pero es importante, hermanos, es muy importante que se haga esto. ¿Es posible para los coordinadores y supervisores seguir siendo líderes de grupos familiares? No, hermanos, porque no podrían llevar a cabo sus labores. Es decir, si el supervisor tiene un grupo familiar, ¿cómo visita el grupo familiar, el otro grupo? Así que no es posible. No es posible que un supervisor, un coordinador, siga siendo líder de un grupo familiar. Así que no pueden, no sé. A mí me ponen aquí en México, hermano, que usted es el pastor de Durango, pero queremos que sea coordinador de la zona. Pues que está muy complicado. Sí, pero no tenemos. Ok. Hermano, queremos que sea parte de la sabiduría. Pues ¿cómo le hago todo eso? No que hay una junta de sabiduría, tengo que estar, y que tengo que visitar las iglesias, tengo que visitar. ¿Y mi iglesia que pastoreo? No, pues ahí se quedan 3 semanas solos y una semana estoy yo ando por allá. No, pues eso no es el caso. Sí, hermano, hermanita Esmeralda. Fíjese, hermano, pasa usted, que es la situación de algunos hermanos que son coordinadores, pero que también
que también tienen a cargo sus iglesias y lamentablemente es una modalidad que se ha dado como que más seguido dentro de nuestras iglesias, que el coordinador que tiene iglesia, pues ande visitando iglesias mientras descuida la suya, y en la suya muchas veces no hay copastor, y bueno, pues todos nos rolamos para las actividades que le corresponden al pastor, pero nuestras autoridades a veces, pues lejos de que capaciten a otro coordinador o a otro supervisor, como en este caso, pues no, pues agarran al pastor que más se deje, ¿no? Y pues lo avientan a que haga doble trabajo. Y pues el dicho común acá en México dice que al que dos amos sirve, pues siempre con alguno queda mal. Por eso aquí no pongo yo, ¿es posible que un coordinador supervisor siga siendo líder? No, no, es como mi ejemplo mío, no puedo, porque yo no, yo renuncié la sobreviví aquí, me pusieron, no es que yo no puedo, es muy pesado. Después me pusieron coordinador, es que yo no puedo. Yo puedo hacer, pero mi iglesia no va a avanzar. Así que yo debo enfocarme en la iglesia donde estoy. Así que no se puede aquí. Así que terminamos diciendo que no. Plan de acción, leer grupos familiares, el paso final. Bueno, después de enviarles el PowerPoint, les voy a enviar esto, leer grupos familiares, el paso final. Luego desarrolle un plan sencillo para el tipo de estructura supervisora que sea necesaria en su contexto particular de grupos familiares. Piense en los títulos que emplearía para los roles de coordinador o supervisor. No necesariamente puede poner supervisor o coordinador, pueden poner otro título que ustedes quieran poner, pero que lleve a cabo las funciones que dijimos, que sea así. Entonces, después de la hora de clase, después de que terminemos, les voy a mandar que lean grupos familiares, el paso final, que tengo ya la hoja aquí. Pues es todo aquí en la parte que le estoy hablando. ¿Quién podría cumplir los roles de coordinador para estos grupos? Ustedes van a elegir, van a ver, van a checar quién podría hacer este trabajo. ¿En dónde vendrán y qué tipo de entrenamiento o experiencias necesitarán tener para prepararles para este tipo de ministerio? Pues dentro de los manuales de grupos familiares que tenemos en México, pues le entregamos un manual, lee muy bien el manual, esmérate bien, conozca bien qué es lo que se hace, pues eso, y entrenamiento, pues normal, pues estar cada semana con ellos, hablándoles de la responsabilidad, del compromiso, y de la preparación continua. Eso sería entrenamiento de esa forma. Repasen su plan para una estructura supervisora con su mentor o con el entrenador de su lección. Es decir, si ustedes ya tienen, mira, yo lo voy a tener mi supervisor, tengo mi coordinador, tengo ya mi líder, ya está bien estructurado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí digo, repasen su plan. El plan que tienen, digan, hermanos, estará bien lo que estamos queriendo hacer. Repásenlo con el mentor, con el que les va a ayudar, para que todo salga bien, todo vaya bien. Esto es todo aquí. Ponemos un tiempo hermanos, de pues un rato de descanso, unos 15 minutos. Ya pasamos del horario normal, unos 15 o 10 minutos para tomar agua, hermanos. A ver si está el hermano para que la clase se suspenda mientras.